Bueno, pues ahí como muestran a Ángela Sierra, esa fue la recomendación que nos hizo Amparo Arrechea de Artesanías Amparo. Ella está en Santander de Quilichao, carrera 11, número 684, celular 313-220-5818. Los accesorios de Ángela fueron más suaves, dos manillas más suavecitas. A mí siempre me ha gustado como utilizar mucho accesorio recargado, pero decíamos que Ángela es una persona muy clásica. Ella dice, bueno, entonces a Ángela, por ser así un poquito más clásica, con un maquillaje así, esa clase de aretes tan lindos que se muestran, y obviamente este blusón que a mí me encantó cómo te quedó ese color, Ángela. Divino, definitivamente. Ya me dice que Amparo ni espere. Le hice un cambio aquí a Amparito, pero me encantaron estos y ella dijo que estaba perfecto para la pinta, entonces también la sugerencia cayó súper bien. Para Amparo Arrechea en Santander de Quilichao, que fue la persona que nos vistió hoy en Altocador, y más por hacerle este homenaje a nuestros negros hermosos en el mes de la afrocolombianidad, pero obviamente aquí ya en otras ocasiones hemos utilizado ropa afro o atuendos o lo que son los tocados, pero definitivamente cuando se trata así de venirse con todo el accesorio, creo que es un honor para nosotros saber que podemos lucir prendas tan hermosas. A Amparo Arrechea, muchas gracias. Obviamente hay que siempre estar bellas, y para estar bellas también les tengo un sitio ideal: cuando nos maquillan, cuando nos peinan el cabello, porque aquí unos días aparecemos con tocados, otros días aparecemos crespas, otros días estamos lisas. Todo esto tiene que ver con Manuel González Peluquería. Cuando se trata de nuestro maquillaje y de estar muy bellas, pues gracias a Manuel González Peluquería, que lo encontramos en La Flora, en el barrio La Flora, avenida Sexta, número 45118. Y si ustedes quieren hacer reservaciones para que con tiempo saquen su cita, las maquillen, las pongan muy hermosas, matrimonios, 15 años, bueno, hasta divorcio, si usted quiere ir a su divorcio bien divino. Hay que celebrar el divorcio y quiere verse bella. Avenida Sexta, número 45118, barrio La Flora, y el celular para que hagan sus reservaciones 486-4335, 486-4335. Ahí tiene pues Manuel González Peluquería, miren, quien nos maquilló en el día de hoy. Como siempre, para él, muchísimas gracias. Pero recuerden también algo muy importante, Ángela. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos ver este programa en repetición de pronto el domingo? Mire, muy sencillo, porque ustedes o ponen el televisor tempranito, ¿no?, para que vean la repetición, o lo encuentran también en la dirección electrónica www.canal2.co. Sencillito, ¿no? Ahí sencillito. Y también lo pueden hacer ahora, terminando el programa, se va de una vez a nuestra cuenta de YouTube. Facilito, también los pueden encontrar allí puestecitos en nuestras redes sociales. Entonces lo que es www.canal2.co, como siempre, para que se conecten. En YouTube nos encuentras como Altocador Mujeres, y obviamente en nuestras redes sociales. A Ángela la consiguen como @appgrillo, en mi caso como @bellamorena_mía. Les tenemos invitación muy especial porque a José Palacios lo consiguen como @josepacios, y a Karina Parra, que hoy le tocó salir corriendo a cubrir una cantidad de deportes, y que precisamente es algo muy importante, ¿no? Porque recuerden que Karina corre mañana, y a todos los que van a correr la media maratón, desde la chiqui maratón, la media maratón que es de las 8K, ya la maratón como tal, pues mañana Juancho Correlón viste toda parte de Santiago de Cali por esta gran carrera, y esperamos que a nuestra compañera Karina Parra le vaya muy bien y nos traiga la medalla de Juancho Correlón aquí. La de oro. Aquí al Tocador, y que haga un excelente tiempo. Pero también te tengo invitaciones, Ángela. Eso, ¿para dónde nos vamos? El próximo martes, como ustedes saben que estamos de festivo, el próximo martes tendremos una entrevista muy especial. La hace el gerente del canal, el señor José Alberto Tejada. Hace una entrevista muy especial a uno de los inspiradores más grandes. Aquí vamos a ver lo que es Tony Meléndez. Usted sabe que es uno de los inspiradores más grandes, una persona que por su forma de ser y, una falta de discapacidad, pero que a la vez se inspiró para la vida. Sí, señor. A Tony le faltan los brazos, es un defecto que tiene de nacimiento, no tiene bracitos, pero eso no es un limitante para que él sea feliz en la vida y comparta con mucha gente su felicidad, que es la música y que es Dios. Claro que sí, vamos a ver unas imágenes de Tony Meléndez para que ustedes lo tengan en cuenta, porque él estuvo esta semana aquí en Cali, y para que ustedes pues vean ahí Tony Meléndez, que es gran inspirador, y él va a hablar de su vida, va a hablar de lo que considera la inspiración, y creo que va a ser muy importante para nosotros ver esta entrevista. Ángela, el próximo martes a las 7 de la noche, aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente, en el programa Protagonistas, a las 7 en punto, que realiza nuestro gerente del canal, el señor José Alberto Tejada, y obviamente también lo van a poder ver a través de www.canal2.co. Es una invitación pues para este motivador internacional,
para que lo tengan en cuenta todos nuestros televidentes. Aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente, siempre tenemos entrevistas importantes y más en este programa protagonistas que van a tener ustedes pues muy pendientes para todos los televidentes, porque creo que va a ser muy inspirador que veamos esta clase de programas aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Así es, Gloria, y además que él tiene mucha historia para contar cómo ha afrontado su vida sin manos, porque uno a veces tiene pérdidas que son simples y uno cree que el mundo se acabó allí, y nacer sin brazos, para extenderle los brazos a un abrazo, por ejemplo, de un hijo, de la mamá, lo que eso significa. Él en una promoción de su concierto, que se realiza precisamente este fin de semana en la ciudad de Cali, dice que para él es un milagro ver nada más cuando la gente extiende sus brazos al cielo. Eso ya es un milagro para él. Eso es un milagro. Creo que cuando obviamente uno no agradece, cuando aparentemente estás completo, te quejas por cualquier detalle, cuando la vida es tan maravillosa, y creo que deberíamos de tener pensamientos más positivos y ser más agradecidos. Los que han salido adelante con alguna, a ver, digámoslo de esa manera, para algunos considerada limitación física, pero que lo volvieron fue antes un estímulo de vida, lo volvieron fue un estímulo de vida, como lo es Tony Meléndez, una invitación que les hace especialmente el Canal 2, el canal de nuestra gente. Ya lo saben, el próximo martes a las 7 de la noche no se pueden perder esta gran entrevista en el programa Protagonistas, aquí en este gran evento pues que les invitamos a todos nuestros televidentes. Me gusta mucho, va a estar muy chévere esa entrevista. Bueno, Ángela, ¿nos vamos pero con qué? Nos vamos. La tablet. Nos vamos porque nos vamos a ir a buscar el regalo del padre. Yo ya tengo regalo para papá. Le voy a regalar una tabla de estas hermosas de Comunicaciones Colombia. Pero una tabla Samsung de esas que me mostraste así pequeñita, porque es práctica, porque la puedo llevar para cualquier lado. Si él me la presta después de todo eso, entonces vamos a poder tener un buen regalo para papá con Comunicaciones Colombia. Les vamos a repetir el número telefónico para que televidentes que quieran tener contacto en este momento, que quieran aprovechar esta promoción, lo puedan hacer ahora mismo en este número telefónico que les voy a entregar. El 317, Gloria. 755-2401. 317-755-2401 para que se empiecen a comunicar, y obviamente tienen durante todos estos días para que se lleven esta tablet, y obviamente también los celulares que están con unos precios súper chéveres y ideales para que la quincena, mejor dicho, les alcance, para que ustedes tengan la oportunidad de dar este regalo tan lindo a papá. Además, bueno, y a quien quieran. Claro, y además porque usted sabe que a veces uno se encarte con dos celulares, ¿no? Sí. Entonces, esta tiene la ventaja de que tiene capacidad para las dos SIM card, una memoria que se puede expandir y que usted puede tener allí su televisor a la mano, porque eso pasa con la tecnología hoy en día. Sí. Como nos hemos avanzado. Ay, Dios mío. Que imagínense en ustedes, Ángela, tú andabas con el Tigo, bueno, digámoslo, con la BlackBerry, con lo que sea, ahora solamente vas a tener en un solo celular tus dos líneas telefónicas. Les recordamos entonces 317-755-2401 para que se comuniquen, y ahí obviamente encarguen su tablet o sus celulares para que lo tengan en cuenta de hora. Ahora sí nos vamos, Señores, muchas gracias, señoritas. Recuerden que esto es Al Tocador. Como siempre, nos encanta acompañarlos, y obviamente este es el Canal 2, el canal de nuestra gente. Nos encuentras en www.canal2.com. Feliz fin de semana, Ángela. Hasta el martes. El martes regresamos a las oficinas. Me voy, adivine para dónde. ¿Qué, Petronio? Me espera Bailar. Ginebra. Te Adiós, esperas. pues. Ginebra. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Esto es Al Tocador. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el donde estamos. Unidos por siempre, por la sangre colorida por la tierra. No hay quien se me pierda, con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan por la mama y hasta por los rostros. Étnicos, estilos que entre todos se ven. La forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime quién me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, donde se ven un pico y juran que fue un beso. Donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso que no te he hablado De Buenaventura, donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, Puerto Fiel al pecado, negras grandes con gran tumbao, donde se baila abajo y pasillo, al lado del río, con mis prietillos.
guapi, Timbiqui, Tumaco, el Bordo Cauca. Seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándonos a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general, acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar. Después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos, con nuestro bambara y con el caché. Ven el lobo usted mismo, pape como es. Y yeah, piensa en lo que se puede perder. Y yeah, pura calentura y danger. Y yeah, ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café.